Amigos y amigas, estamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cáliz Martínez desde ICN, una nueva conciencia. Contento de estar nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas de esas distintas perspectivas que hay sobre los temas que a usted le interesan, que a usted le inquietan, que usted comenta alrededor de la mesa del café, de la mesa del comedor, que se ven en los titulares, que se ven en redes sociales y que usted quiere conocer, que usted quiere comentar y de los cuales usted quiere aprender. Hoy estamos contentos de estar nuevamente con ustedes por ICN, una nueva conciencia. Recuerde seguir a ICN en sus redes sociales, ICN Digital, ICN.digital y en su página web www.icndigital.com, así como la variada programación de ICN en su cablera preferida. Hoy nos acompaña un especialista en el sector eléctrico. Todos consumimos energía eléctrica. La gran mayoría de las personas en este país consume energía y especialmente en épocas como la actual, ese consumo aumenta y después la cuesta de enero se sube sin dinero, dicen por ahí. Hoy nos acompaña el ingeniero José Morán. Él es especialista en el sector eléctrico, excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Contento de tenerte aquí con nosotros, José. Gracias, Miguel. Buenos días. Contento también de estar aquí para hablar de este tema tan importante para todos los hondureños. Como ve usted, hay especialistas en todos los temas de nuestro interés. El ingeniero electricista José Morán es además especialista en finanzas, especialista en negocios y fue miembro de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica durante 3 años. Para empezar, normalmente se le dice a esta la CREE, un nombre muy interesante porque se parece al nombre creer, ¿no? Entonces hay que creerle a la CREE. ¿Qué es la CREE y para qué se formó, para qué existe? Mira, en el sector eléctrico hay varias funciones, ¿no? Está de manera general la función de empresa, que es la generación, el transporte, la venta de energía. Está obviamente quienes consumen. Está también quien define las políticas. Por ejemplo, electrificación rural, cuánta energía renovable vamos a tener y cuándo. Esas son políticas. Pero también se necesita una entidad que se asegure que las reglas se cumplan, de establecer tarifas, y de que los usuarios tengan un trato justo de acuerdo con la ley y la normativa, y esa es la entidad reguladora. Es decir, nosotros consumimos energía. Usted sí pagó la energía, usted se levanta, enciende la luz, conecta un aparato, hace todo lo posible por ahorrar energía. Pues hay una entidad que se encarga de que las políticas que tienen que ver sobre esto, sobre la generación, sobre la transmisión, sobre el consumo, sobre la compra-venta de energía, estén reguladas, y eso es lo que hace la CREE. Así es, y el rol de una entidad reguladora como la CREE es un papel complicado, porque a mí siempre me gustó una expresión que leí en un libro una vez que dice que la función de regulador es hacer un balance entre los intereses de corto plazo y los de largo plazo. Porque por un lado, el interés de corto plazo, obviamente todo el mundo quiere tener energía de bajo costo, ¿no? Sin embargo, ese bajo costo puede ser tan bajo como lo permita la necesidad de inversiones que tenés para asegurar el suministro de energía en el futuro y también a un costo razonable. Entonces, ese es el balance que siempre tiene que hacer un buen regulador. Preocuparse no solamente por los usuarios hoy, sino que los usuarios también en el futuro. Es decir, vamos a hablar del sector eléctrico. Hagamos una caracterización del sector eléctrico. En algunos momentos el ingeniero Morán va a acudir a alguna ayuda que tiene por acá porque no puede tener toda la información en su mente. Sin embargo, como él es un especialista, hay algunos datos que los tiene al dedillo. A ver, el sector eléctrico hondureño es un mercado al final, ¿verdad? Un mercado donde hay un suministro de energía y esa es una oferta de energía y una demanda de energía. En este momento, ¿cuántos consumidores aproximadamente hay en Honduras? La ENE está sirviendo aproximadamente 2 millones de usuarios. Es decir, de los 9 millones de hondureños, solo 2 millones son usuarios. ¿Y la otra? No se puede decir eso, porque en esos usuarios, digamos, una buena parte, cerca de un 80%, son usuarios residenciales. Es decir, prácticamente se abarca la totalidad del Exactamente, usuario. Y estamos hablando que sus usuarios residenciales, creo que el promedio de habitantes por vivienda aquí en Honduras anda de 4,5 a 5 personas por vivienda. Entonces, sí poder decir que en Honduras un 82% tal vez ahora de hondureños tienen acceso a electricidad. Estamos hablando de los 18 departamentos. Los 18 departamentos, es correcto.
Suena como un buen número, 80%, 82%, sin embargo eso implica que más de 1,5 millones de hondureños no tienen acceso a electricidad. Todavía, o por lo menos a servicios modernos de electricidad. Obviamente en el área rural y en las zonas alejadas de la infraestructura de transporte, de comunicación, la gente se suministra energía, ya sea los que pueden con paneles fotovoltaicos que no están conectados a la red, o principalmente con leña. Mucha gente se sorprende de saber que en Honduras el principal aporte de energía es con leña. Todavía, así es. Con todas las implicaciones que eso tiene en el medio ambiente, en la salud de las personas y en la economía familiar. Y no solo eso también, sino que en la posibilidad de que la gente, sobre todo en las zonas rurales, salga de la pobreza en que se encuentra, porque el no tener servicios modernos de energía significa que no tenés acceso a luz en la noche, a luz buena para que los niños estudien. Un tema muy importante, el agua. La falta de electricidad tiene un impacto muy fuerte en el suministro de agua por el tema de bombeo, ¿no?, en las zonas rurales. Y eso también tiene muchas implicaciones, por ejemplo, que para suministrarse de agua la gente tenga que caminar horas desde el río, del pozo, para llevar agua a sus casas. Y muchas veces esos niños que deberían estar estudiando. Entonces, realmente el acceso a la energía, a servicios modernos de energía, es un reto que aquí en Honduras todavía tenemos pendiente de terminar. ¿Cuáles serían las regiones con menor cobertura eléctrica? ¿Sería el occidente, el suroccidente y en la zona oriental de la Mosquitia? La zona occidente, así es, y cerca de la frontera de El Salvador, y la parte de la Mosquitia. Zonas de bajo desarrollo humano, además, de acuerdo a los organismos terceros. Entonces, es importante también entender que en todo el país hay 6 empresas que se encargan de dar el servicio eléctrico. 6 empresas. 6 empresas. En tierra firme, en el continente, digamos, la ENE es la principal. Pero también hay 2 empresas privadas que dan servicio en la Mosquitia, en Brus Laguna. Y en las Islas de la Bahía, en cada una de las 3 islas principales, hay una empresa separada. Entonces estamos hablando, como te digo, de 6 empresas que se encargan de dar el servicio eléctrico a todos los pobladores de Honduras. Llama mucho la atención que menciones las Islas de la Bahía, y gracias a Dios que son usualmente los departamentos que no son incluidos en las encuestas de hogar. Así es. Es decir, en las encuestas políticas y en las encuestas de consumidores siempre quedan como segregados, y sin embargo se conoce el patrón de consumo de estos lugares. A ver, cuando hablamos de esos 9 millones de habitantes que tú dices, 2 millones de consumidores que efectivamente habitan la gran cantidad de residencias en las que hay en el país, estamos hablando principalmente de los pequeños consumidores. Así es. Pero, ¿cuánto representan de ese mercado los pequeños consumidores versus o vis-a-vis los grandes y medianos consumidores? Sí, que como un 80%, así en números gruesos, es consumo de los usuarios residenciales. Así es. 80%. Y el 20% restante de grandes consumidores. De comercio y usuarios industriales grandes, pero también el sector estatal. Para que la gente entienda la caracterización que estamos haciendo, las demandas y necesidades de estos 2 sectores son totalmente diferentes. Son muy diferentes, y eso contribuye mucho también a los costos del suministro de energía. A ver, entremos a hablar de costos. Por ejemplo, y esto es algo que la gente va a entender muy bien porque es su día a día, ¿no? El día para una familia comienza temprano en la mañana, 6, 7 de la mañana, que se despiertan, si todo está oscuro, encienden algunas luces, se duchan, hacen el desayuno. Entonces eso hace que la demanda venga de un mínimo de entre 3 y 4 de la mañana, sube hasta las 7, 8. Hasta las 8 más o menos, exactamente, ya cuando los niños se van al colegio, la gente se va al trabajo, y baja un poco. Pero de ahí la actividad comercial e industrial aumenta. Aumenta la de los trabajos, es ahí donde se siente el pico en las ciudades, etc. Y esa demanda de tipo de actividad económica, digamos, se mantiene bastante constante durante el día, pero comienza a bajar tipo entre 5 y 6 de la tarde, ya cuando la gente se va a las oficinas, apaga aires acondicionados, iluminación. Y vuelve a las residencias. Y vuelve a las residencias, pero entonces ocurre una cosa muy interesante, que se da, es una característica muy común en todo el mundo, que es el consumo nocturno. Cuando la gente cocina, se sienta a ver televisión, se encienden las luces, es cuando tenemos usualmente la demanda máxima del día.
Y de ahí la demanda sigue disminuyendo hasta, te digo, alrededor de las 3 de la mañana es la demanda mínima. Esto hace que para que vos puedas operar bien el sistema y asegurarte de suministrar esa demanda que se da durante 1 hora y media o 2 horas en la noche, necesitas tener la suficiente capacidad en centrales generadoras, que las usás varios días solamente esas 2 horas, pero el resto del día están ahí disponibles. Y además tenés que tratar de esa demanda que varía minuto a minuto, y que tiene que estar disponible en el momento en que la necesitas. Aquí no es como cuando vas a comprar un par de tenis al centro y vas y preguntas y te mire, yo quiero los tenis rojos de tal modelo. Te dicen, no hay. Vienen la próxima semana y vos te puedes esperar. Con la energía no es así. Aquí no. Cuando vos enciendes, le das al switch de la luz, vos querés que esa energía esté instantáneamente. Entonces, ese es un reto operativo de planificación muy importante. Y también implica que se tienen que tomar decisiones en cada minuto del día sobre cómo suministrar esa demanda de la manera más económica posible. Y haciendo ese balance que te comentaba anteriormente también de regulador. Este es el dilema del operador. Vos tenés una colección, un conjunto de opciones para suministrar esa demanda. Tenés centrales hidroeléctricas, tenés centrales solares, eólicas, térmicas. La solar solo está disponible durante el día, no te sirve para la noche. La eólica está disponible cuando el viento sopla. Hay épocas del año que es muy constante, otras épocas del año en que varía mucho. La térmica está siempre, ese es un valor agregado de energía térmica. Cuando referimos a energía térmica es la producida por combustibles fósiles, así es. Que puede ser diésel, búnker, el que se conoce como búnker normalmente aquí, y carbón. Hay un tipo también de energía térmica que es renovable, que es la de biomasa, principalmente los ingenios que queman bagazo durante la zafra. Es energía térmica biomasa es los restos de la actividad agrícola. Exactamente, en este caso bagazo principalmente, bagazo de caña. Entonces, el reto aquí es que nosotros tenemos una componente importante de centrales hidroeléctricas que si uno solamente le importara el día de hoy o el minuto, este minuto, trataría de suministrarlo todo con hidroeléctricas. Pero ¿qué pasa? Te gastas el agua. Ahorita, a la hora que estamos aquí, pero eso te puede hacer que para la noche ya no tengas agua, porque te gastaste el agua de los embalses que guardan agua durante unas horas nada más. Entonces, ese problema de operación para suministrar la demanda, primero asegurarte que la suministras y segundo que la suministras al menor costo posible, es un tema bastante complicado y que a veces a los ingenieros nos cuesta trabajo explicarlo. Miren qué interesante, porque lo que está haciendo el ingeniero Morán es ponerle a usted claro de que esa energía que usted consume se tiene que generar y se tiene que utilizar, no gastar, se tiene que utilizar e invertir de manera inteligente, de manera planificada, para que cuando usted encienda la luz no encuentre no hay. Porque no es igual que comprar un par de tenis, dice, donde usted puede esperar a que venga el modelo que usted esté esperando o el tamaño que a usted le conviene. Usted necesita la energía. Imagínese un hospital, imagínese una fábrica que mantiene puestos de trabajo, imagínese actividades que nos cuestan la vida. Vamos a volver después de unos mensajes para seguir hablando del sector eléctrico. Vamos a ver los retos de un sector como el hondureño. El ingeniero ha hablado de embalses, ha hablado de energía renovable, ha hablado de energía con combustible fósil. Continuamos después de unos mensajes acá por ICN, una nueva conciencia en cuestión de enfoques. Hoy con el ingeniero José Morán, especialista en el sector eléctrico. Continuamos en cuestión de enfoques hoy con el ingeniero José Morán, especialista en el sector eléctrico. Hablábamos en el primer segmento sobre las características del mercado eléctrico hondureño. Vamos a seguir hablando sobre eso, especialmente porque el ingeniero Morán nos indicaba que cuando nosotros somos consumidores, normalmente desconocemos todo lo que está atrás y que es importante mantener regulado en políticas públicas que garanticen que hay eficiencia en la distribución, pero también
que el consumo se mantenga accesible y a un costo razonable. A ver, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos para producción de energía? A ver, en cuanto a la producción de energía y los retos que eso implica, uno se puede referir a información que está disponible en Internet. En el sitio web del operador del sistema, que es el Centro Nacional de Despacho del ENE, el sitio web es ods.org.hn. O sea, la gente quiere saber ods.org.hn, puede saber, así es el mercado del consumo eléctrico en Honduras. Así es, están los planes de expansión, incluso hay una página donde se puede ver cómo se está suministrando la demanda en este minuto. Mientras hablamos, o sea, ahora al mediodía. A ver, ¿cuál es la capacidad que tiene el país? ¿Cuál es la capacidad instalada? Mira, actualmente andamos con unos 2.800, 2.900 megavatios para atender una demanda que este año llegó a 1.820 megavatios de demanda máxima. Lo que sucede es que de esa capacidad instalada, no todo está disponible siempre. Podemos ver el gráfico de capacidad instalada. El ingeniero Morán nos ha proveído de una información a producción capacidad instalada. Es un dato interesante para que nosotros veamos a qué se refiere el ingeniero cuando habla de capacidad instalada. Básicamente estamos hablando de... Mira, principalmente, a ver, está muy balanceada entre la generación búnker y diésel, como podemos ver en la gráfica. Un tercio de la capacidad instalada total son motores que queman diésel y búnker. O sea, un tercio de la producción en el país. No la producción, la capacidad instalada. La capacidad instalada. Sí. Miren, miren las aclaraciones, a mí mismo me lo están aclarando porque creo que es un momento para que todos aprendamos. Te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que usted tiene el problema de dar el transporte a los estudiantes de la universidad. ¿Okay? Y el contrato suyo dice que tiene que poderlos mover a todos en cualquier momento. Por lo menos cuando yo estuve en la universidad había picos de movimiento de la gente en la mañana, al mediodía y a las 5 o 6 de la tarde. Pero había otros momentos en que apenas había necesidad de transportar alumnos. Pero vos tenés que tener la cantidad de buses necesarios para moverlos en las horas pico. Es el mismo problema para un sistema eléctrico. Y toda tu flota de buses, en este caso, hay unos que los usas más y otros que los usas menos. Y hay un uso promedio también que es distinto al uso máximo o al uso mínimo. Es decir, debe haber la capacidad instalada para proveer el servicio. Exactamente. Y van a haber buses y... Podemos mostrar la lámina nuevamente. Van a haber buses que los vas a usar solo un par de horas en el día, pero tenés que tenerlo. En esta lámina nosotros lo que vemos es que nuestra capacidad instalada es no renovable. Me imagino que no renovable se refiere a todo lo que utiliza combustible fósil o combustible que no se puede volver a utilizar. Y la renovable es solar, geotérmica, hidroeléctrica, eólica, porque se puede seguir utilizando y se renueva constantemente. Esto era parte de las aspiraciones, cambiar la matriz de la capacidad instalada. En los años 90 era al revés. Así es, o sea, había una proporción bastante grande de combustibles. Y eso resultó porque, a ver, después de que entre el cajón, en 1985, ¿te acordás que aquí se decía tenemos energía para el 2000, para siempre, para el año 2000, y para vender a aquí los somos países? Muy dados a decir eso de que ya están resueltos los problemas para siempre. O sea, el cajón entró y eran 300 megavatios en un momento que la demanda total de Honduras eran 240. Y ya teníamos a Río Lindo, Cañaveral y otras plantas térmicas también. Entonces el gobierno lo que hizo en ese momento fue promover, por ejemplo, la sustitución de las estufas de gas, que eran en aquel entonces, por estufas eléctricas. Y fue cuando se comenzó a hacer también de manera muy fuerte los programas de electrificación rural. Porque teníamos energía. Había energía, había que aumentar el consumo, reducir la leña, reducir el gas. Así es. Pero ¿qué sucedió? Nos dio una sensación de seguridad que nos engañó. Se vino a pique en los 90s. Porque dejamos de hacer inversiones en generación que te da potencia firme, o sea, potencia con la que puedes contar siempre o casi siempre. ¿Los hicimos monodependientes del cajón? Sí, totalmente, de la generación hidroeléctrica. Pero no nos pasó solo a nosotros, también le pasó al resto de la región centroamericana y a varios países en Sudamérica, porque coincidió también con una sequía que duró 2 años, un poco más, que nos secó los embalses en toda la región.
Ya para entonces había bastantes interconexiones en Centroamérica, pero ningún país tenía suficiente capacidad para poder asistir a los otros. Todos tuvimos apagones, principalmente aquí en Honduras. Tuvimos apagones de 12 horas. ¿Te acordás que los repartían que de 6 de la mañana a las 12 del día no tenías electricidad en tu casa? Tenías electricidad de las 12 a las 6 de la tarde y luego de las 6 de la tarde a las 12 de la noche no tenías electricidad, y eso variaba día a día, pero en general eran 12 horas sin electricidad. Una época que curiosamente de grato recuerdo para muchas familias porque recuperaron la comunicación entre ellos, y también, aunque usted no lo crea, tuvimos un pico de aumento de la población. Así es. Y esa fue una lección también, pero también una lección mal aplicada. Porque debimos haber aprendido la lección, porque ahorita estamos en una situación donde podríamos volver a vivir lo mismo. Pero ¿qué sucedió? O sea, ante la falta de energía hidroeléctrica, o sea, nos dimos cuenta que no podíamos ser tan dependientes de la energía hidroeléctrica. Entonces, durante la próxima década solamente hubo incorporación de energía térmica. Estamos hablando del 2000 al 2010. De los mediados de los 90, recordaba, la primera planta térmica privada aquí en Honduras fue en 93-94 con la planta de Puerto Cortés. La segunda mitad de la década del 90. Así es, y después también es cierto que el desarrollo de centrales hidroeléctricas se hizo más complicado. Hasta mediados de los 80, el Banco Mundial, el BID, financiaban no solamente la construcción, sino que los estudios también para hacer proyectos hidroeléctricos grandes. Y eso fue en toda Latinoamérica, ¿no? Y eso se acabó. Entonces, también la conciencia por hacer los proyectos de una manera más consciente con el ambiente, con las necesidades sociales de las comunidades, eso hizo que ese desarrollo de centrales eléctricas, sobre todo los embalses grandes, se hiciera muchísimo más complicado y más caro. Porque también surgen demandas de la población. Totalmente. De ser tomada en cuenta la participación, la consulta previa a las poblaciones que iban a ser afectadas. Cuando se hizo el cajón, sencillamente se expropió por causa de utilidad pública los terrenos gobiernos militares, y se reubicó a la gente y los animalitos, y sin importar si se trataba de un área o si habían cementerios ahí, vamos a inundar esto. Hoy es más complicado. Incluso restos arqueológicos también. Y en aquel entonces eran empresas estatales los que hicieron esos desarrollos. Para una entidad privada eso es muchísimo más complicado. Entonces caímos en eso, solamente desarrollar centrales térmicas, pero entonces vinieron shocks de precios de combustibles, y además en el mundo hay una conciencia sobre el cambio climático, la necesidad también de un desarrollo más sostenible, con fuentes renovables de energía. Y aquí sucede en Honduras una cosa muy curiosa, o sea, aquí nos sigue pasando, que tomamos mensajes de otros lados del mundo donde decían hay que promover la energía renovable y hay que tener una matriz principalmente renovable. Y estamos hablando de la primera década de este siglo, por ejemplo, o la última década del siglo pasado. Pero nos faltó decir una cosa, no es solamente impulsar más energía renovable, sino que a un costo adecuado. Veamos la matriz eléctrica. La matriz, nos habías mostrado la capacidad instalada, veamos la matriz, porque esto es importante también explicarlo. Entonces pasamos, en la actualidad tenemos alrededor de un 40 a 45% de generación producida por fuentes térmicas. Esto lo que nos da es una matriz un poco más robusta, si se quiere, ¿verdad? A problemas que pueden haber si nos falta electricidad. Tenemos térmico, tenemos solar, tenemos eólico. Hay diversificación. Hay un poco más de diversificación. Veo que hay un valor de 11% importado. ¿De dónde? Del mercado regional, o sea, del resto de los países de la América Central, pero aquí estamos hablando de importaciones de oportunidad que se llaman, no realmente como contratos de largo plazo. Aquí es 1.1. Es 1 punto, yo veo 11, pero es 1 punto. Es realmente muy bajo. ¿Ese nivel, la importación aumenta en momentos de crisis? Puede suceder eso, lo que pasa es que cuando tenemos crisis, el resto de los países... Es regional.
es regional. No también, somos una isla en ese sentido. Y bajo situación de crisis también el costo es bastante más alto. Una pregunta, José. En los meses pasados tuvimos una crisis, y le pongo crisis entre comillas, porque empezamos a ver apagones, empezamos a anticipar que podíamos vivir nuevamente la década de los 90. Y nos llevamos la sorpresa de que cuando Honduras fue a por energía en la región, otros países ya habían comprado. Sí. ¿No previmos lo que iba a pasar? Yo creo que dos cosas suceden, ¿verdad? Ajá. Primero eso, ¿verdad? Que en el resto de los países, incluso Costa Rica salió a comprar energía y salió también a contratar energía térmica. Ellos anticiparon. En muchos años. Ellos anticiparon lo que le está pasando a Panamá ahora con el canal. Así es. Las lluvias iban a hacer que volvieran a tener una crisis en sus embalses que hace como 4 años prácticamente paralizó al país. Incluso Guatemala también limitó mucho sus exportaciones. Guatemala es el país en Centroamérica, creo yo, que ha tenido más éxito incorporando nueva capacidad de generación y a costos bastante buenos. Pero previendo problemas también climáticos que redujeron generación eléctrica, redujeron la posibilidad de exportación. Entonces, solamente había generación cara, no todo el tiempo, y ya la mayor parte de lo que estaba disponible ya había sido contratado por principalmente Costa Rica, y otros usuarios en Guatemala principalmente. Qué interesante lo que dijiste. Cuando Honduras fue al mercado, ya solo encontró producto caro, porque no se previó que esto podía pasar, y otros países como Costa Rica incluso rompieron paradigmas. Es decir, vamos a ir por energía térmica porque es lo que hay y es lo que puede salir en ese momento más barato. Así es. También hay algunas dificultades de tipo administrativo, posiblemente, que le hacen más difícil a Honduras participar en el mercado. Uno es que en Guatemala, El Salvador, Panamá, los que compran en el mercado son entidades privadas. Entonces ellos pueden tomar decisiones e implementarlas muy rápidamente. En cambio, cuando se trata de empresas estatales, es más complicado eso. Hay burocracia. Hay más burocracia, hay más controles para prevenir actos indebidos, pero eso te lleva a que seas menos ágil que otros. La posibilidad también de poner garantías, porque aquí sí es cierto que si no pagas en el momento que te dicen, sencillamente te ejecutan las garantías porque son letras de cambio, cartas de crédito. Y ¿estamos hablando de qué montos, José? Estamos hablando de millones de dólares al mes. Sí. Estamos hablando de un reto para el país, para no perder no solamente la capacidad y eficiencia de la distribución y suministro de energía, sino también para no afectar las finanzas a futuro. Vamos a volver después de unos mensajes. Estamos con el ingeniero José Morán, él es especialista en el sector eléctrico. Vamos a hablar de los retos actuales del sistema eléctrico. Al inicio de este mandato se derogó una importante ley que regulaba aspectos de este tema. Vamos a ver el impacto que eso ha tenido en las actividades de este sector después de una pausa. Acá en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy con el ingeniero José Morán, él es especialista en el sector eléctrico. Estamos hablando de las características del mercado eléctrico hondureño y regional, porque, como nos lo ha dicho él en los segmentos anteriores, cuando aquí deja de llover en la región. Cuando aquí hay problemas de energía, hay problemas de energía en la región. Y cuando aquí se necesita o se demanda energía, es muy probable que en los otros países estemos en la misma situación. ¿Cómo es la demanda eléctrica de Honduras, si tuviéramos que caracterizarla? Bueno, si podemos ver la gráfica que les compartí en la 5ª página, vamos a ver cómo se suministra la demanda diaria. Y aquí hay un ejemplo que uno puede encontrar, como les digo, en la información que está disponible en el sitio web del centro de despacho. Es lo que mencionabas en el primer segmento, que hay algunos patrones de consumo en la sociedad hondureña que son
¿Y han variado en el paso del tiempo o seguimos siendo más o menos iguales? No, fíjate que sí ha variado, para bien creo yo, porque cuando yo trabajé en la ENE hace 20 años. Hace un montón de tiempo. Sí, hace un montón de tiempo. Trabajaba precisamente en el centro de despacho. Un joven José Morán que trabajó en el centro. Esto es interesante que José Morán lo diga, porque hay personas que no saben que la gran mayoría de los especialistas que nosotros tenemos en distintos temas, muchos, la gran mayoría han trabajado en el sector público y empezaron sus carreras en el sector público, conocen los puntos de dolor del sector público, fueron operadores del sector público y en el camino de su carrera profesional han ido escalando posiciones y llega un momento en que pueden hablar de lo que pasa, como un ingeniero puede hablar de un maestro de obra o puede hablar de un albañil. Saben lo que pasa en el lugar donde se generan los problemas o se generan las soluciones. Afortunadamente, yo tengo 33 años de carrera profesional y la mitad ha sido en el sector público. 10 de esos años fueron en ENE, en centrales generadoras, en el centro de despacho también. En el lado operativo, pero también en el gerencial. O sea, has estado en las dos posturas. Exactamente, y tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces sí, te enseña mucho eso. Entonces te comentaba que cuando estaba en el centro de despacho, uno podía ver cómo el pico de la mañana era bastante importante. Si vemos la gráfica, vemos claramente diferenciado el pico de la noche, ¿no? Pero uno puede adivinar ahí como alrededor del mediodía hay un pico que es el pico de la cocina, del almuerzo, pero también de 6... Ahora, mientras estamos en el programa. Exactamente, entre 6 y 9 de la mañana, uno miraba antes un pico muy diferenciado por la cocina. Y uno miraba el perfil de la carga y parecía más bien la figura de Batman. O sea, cuando entonces eran pinchaduras en la mañana y en la tarde, y ahora no. Y eso indica que ahora el consumo de energía para actividad económica se ha incrementado. Quedémonos en la gráfica. Miren ustedes qué interesante, porque es una gráfica que no solo nos muestra los picos de consumo, sino que además nos muestra el tipo de generación. ¿En qué momentos la generación térmica se vuelve esencial? Y eso es en la noche. Como te comentaba, a partir de las 6 de la tarde, 6 de la noche, cuando ya el sol ha bajado, y vemos la generación solar aquí como esa rayita casi naranja que se ve, la solar prácticamente desaparece. Totalmente. A partir de las 5:30 por razones obvias. Y ahí la generación térmica se incrementa. La hidroeléctrica también abandona el plano y se incrementa un poco. Un poco, y es porque la base azul que vemos ahí son las centrales con embalse, son las que vos podés decidir generar un poco menos ahora para guardar agua, para generarla en la hora de la pico de la noche cuando ya no tenía sol. ¿Por qué cambió el gráfico tipo Batman con pico en la mañana y pico en la noche? ¿Qué patrón de consumo fue el que varió? El consumo comercial, el consumo de actividad económica, como te digo. Empieza más temprano. Sí, y se mantiene más. Eso es lo que uno puede ver. También uno puede verlo, el consumo de aire acondicionado es muy importante ahora. Hablemos de las distintas etapas en el año. Hay momentos que hay más calor, la gente consume más aire acondicionado. Por eso la demanda máxima en el país usualmente ocurre en los meses de verano, marzo, abril, mayo, por dos razones. Primero, porque tenés altas temperaturas y la carga de aire acondicionados es muy fuerte además, sobre todo en la zona norte, que en la zona del Valle de Sula es donde está la mayor concentración de demanda eléctrica en el sistema. ¿En un 100% de cuánto estamos hablando? Entre un 40 y un 50% puede ser. Prácticamente la mitad. Exactamente, y ese es un fenómeno muy distinto al resto de países centroamericanos. Que solo tienen un foco en una ciudad. En la capital, exactamente. En Honduras no, en Honduras tenemos la zona norte, sobre todo la zona metropolitana del Valle de Sula y Tegucigalpa. Y eso también introduce otro tipo de problemas bastante interesantes, porque aquí estamos viendo la generación. Pero esa generación, para que llegue a tu casa, a tu taller, a tu oficina, tiene que ser transportada, tiene que ser transmitida. Y Honduras también tiene dificultades para transmitir generación. La transmisión. La transmisión de energía, perdón. Porque durante décadas realmente el crecimiento de la red, tanto de transmisión como de distribución, ha sido pobre. Ha ido a la saga de la demanda. Mira, cuando... A mí la gente me dice, es que el problema es que no hay planificación. Le digo, no es cierto. Usted puede entrar, si a usted le gusta el tema, entre a internet y usted va a poder encontrar los planes de expansión de la ENE y después el centro de despacho, el ODS, casi cada año. Ahí están, yo te los puedo mandar si querés. Ha sido un problema de implementación.
¿Y la implementación se puede cuando una empresa está en una situación tan complicada como la ENE? Mira, ¿O se puede tercerizar con privados? Es complicado porque aquí vamos a entrar a hablar de temas un poco delicados, por ejemplo, que fue lo que nos pasó a partir de los 90. Como te digo, se quiso impulsar la energía renovable, pero se hizo a cualquier costo. Se hizo a cualquier costo. Y creo que contratamos demasiada energía con una modalidad de precio que no fue la adecuada. Es decir, los contratos de suministro de proveedores privados eran muy altos, el valor de kilovatio hora. Pero ¿qué sucede? Aquí en Honduras vos ves cosas que no ves que suceden en otros países. Ajá. Aquí, quien decidió en las últimas décadas qué se contrataba y cómo se contrataba, no fue la ENE, fue el Congreso Nacional. Congreso Nacional. Ojo con ese detalle, el Congreso Nacional, donde puede estar la solución, pero también la causa de todos los males. Así es, entonces, cuando uno ve países vecinos que tienen nuestra misma idiosincrasia, nuestra misma historia, composición social, etcétera, y que hace años, a mediados de los 90, tienen los mismos problemas que nosotros tenemos en este momento, pero uno ve que ahora es un mundo de diferencia. Tienen energía suficiente, porque cuando ellos hablan de crisis es porque están previendo que el próximo año o el año subsiguiente... Están hablando de las proyecciones, pero no del presente. Desde hace años, realmente lo nuestro es consuetudinario. La situación de crisis nuestra ya es normal. Pero vos no ves que en otros países el Congreso Nacional o la injerencia de políticos sobre la toma de decisiones técnicas en el sector sea tan fuerte como acá. O sea, aquí hay un contraste, la decisión debería ser técnico-financiera, pero es finalmente política, como lo que pasaba con la creación de escuelas normales, que se creaban escuelas, se creaban plazas de maestros, pero no había presupuesto para financiarlas y no cubrían las demandas y necesidades reales del país y se concentraban en las ciudades cuando la demanda real y la necesidad real estaba en el área rural. Algo similar ocurre cuando se toman decisiones políticas sobre lo técnico-financiero. Así es, y además, ¿qué sucede? Como vemos, realmente el tema del sector eléctrico es un tema muy complicado y uno puede tender a sobresimplificar la situación. Y si vos te das cuenta, en el pasado de corto, y mediano y largo plazo, el tema principal aquí en Honduras ha sido la generación, los contratos PPAs, que generalmente se han firmado bajo condiciones de crisis. Y bajo condiciones de crisis, vos lo que ocupás es energía que pueda entrar rápidamente en operación, pero normalmente eso lo puedes hacer solamente con las tecnologías que te generan energía más cara. Porque ese balance hay que hacerlo también. Las fuentes de energía más barata implican una inversión más fuerte. Y de largo plazo. Y de más larga maduración. O sea, normalmente... O sea, hablando en cuanto a costos, las tecnologías más baratas que podemos desarrollar aquí en Honduras de generación son plantas de carbón. Es lo más barato en todo el mundo. Pero el desarrollo de una planta de carbón te puede tardar 4 o 5 años. ¿Y el impacto ambiental? Además está eso. Se puede manejar, pero eso lo hace todavía más caro. Pero el costo por kilovatio instalado puede andar de $2,000 a $2,500 por cada kilowatt que instales. O sea, está hablando de $2,5 millones por cada megavatio de una planta de carbón. En cambio, pero la generación es muy barata. Ya una vez que está construida, la generación es muy barata. En cambio, las plantas que puedes construir en 6 meses, 1 año, son motores, dice. Entras en la página web y seleccionas eso, porque ya está... en alguna bodega, en algún lado, lo traen y lo instalan. Y eso te puede costar $800 por kilowatt. Y agregarle estás hablando de un tercio. Agregarle el combustible que está disponible. Entonces estás hablando vos de un tercio del costo de una planta de carbón. Es más rápida, pero la generación puede ser 3 veces más cara. Entonces aquí en Honduras nos llenamos de plantas que se llaman de rápida maduración, porque la ENE siempre sale a contratar de emergencia. Siempre decía, para dentro de 3 meses, para dentro de 6 meses, no hay manera en el mundo de tener generación barata cuando tenés que tenerla lista en 3, 6 meses o en 1 año. Te voy a poner un ejemplo. En Guatemala, este año hicieron una licitación por 235 megavatios, recibieron 60 ofertas.
60 ofertas. Garantizaron una inversión de $400 millones en los próximos 5 años. ¿Cuántas recibió Honduras en la última licitación? 2 y que no cumplían los requerimientos. ¿Versus? 60 en Guatemala. ¿Cuál era el factor diferenciador ahí? El tiempo, la claridad de la licitación, la razonabilidad de algunas condiciones también. Y sobre todo, y esto es muy importante, la confianza que genera que si vas a hacer una inversión tan fuerte y de un tipo que no es fácil que vos se la lleves después, es porque te la van a pagar. Aquí en Honduras tenemos no solamente retos importantes desde el punto de vista de suministro, para instalar generación, para transportar esa energía, sino que también para pagar. Actualmente muchos generadores están teniendo retrasos en los pagos de alrededor de 10 meses, 10, 12 meses. Otros andarán que de 3 a 5 meses y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, si las bases de licitación te exigen un tiempo muy corto para entrar en operación, que te cobran garantías que el riesgo de que te las vayan a cumplir, ¿cómo se llama?, a requerir, son muy altas y son de muy alto costo y que además no te garantizan el pago, porque eso es muy importante, el ANEEL no ha garantizado el pago. E incluso en los documentos de licitación dice, además, podemos firmar el contrato, usted puede instalar la planta, pero si yo en los primeros 3 meses decido que no puedo pagarle, el contrato lo rescindo, sin responsabilidad alguna. Mucho riesgo. Eso es un riesgo que los inversionistas serios no están dispuestos a correr. Y eso explica una parte de la diferencia en resultados entre las licitaciones que hacen en otros países y lo que nos está sucediendo a nosotros también. Vamos a hablar en el último segmento las proyecciones para el mercado eléctrico hondureño, las soluciones que se están planteando y, como siempre, como es el sello del programa, vamos a hablar de algunas soluciones que se pueden plantear. Se ha hablado de separar en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica las distintas áreas de trabajo de esta empresa, la generación, la distribución, la comercialización. Ha habido cambios a partir de esta toma de decisiones y vamos a ver cómo una decisión que trascienda gobiernos, que sea de Estado, podría convertirse en una solución permanente para estos problemas. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia, con el ingeniero José Morán, él es especialista en el sector eléctrico. Hablábamos de los retos del sector eléctrico. Cuesta que Honduras encuentre soluciones permanentes a sus desafíos de generación de energía, distribución de energía, comercialización de energía. ¿Qué se necesita? Y eso ha sido histórico. Es histórico, o sea, no podemos decir mi gobierno, el gobierno anterior, los 12 años anteriores, en mi gobierno hicimos esto, porque estamos hablando de una situación histórica que necesita soluciones de mediano y largo plazo, no cortoplacistas. Así es. ¿Cómo lo han hecho en Guatemala y otros países? Mira, a mediados de los 90, en Guatemala y Panamá, había una situación muy similar a la que estamos viviendo ahora. Es decir, ya la fórmula se intentó en otros Exactamente, lugares. ellos venían saliendo también de los mismos apagones que tuvimos acá nosotros, tal vez no tan graves, tenían niveles de pérdida relativamente altos, sobre todo en Panamá. Y era una situación así muy similar, Guatemala, Panamá, El Salvador. Y lo que esos países decidieron fue hacer una reforma para incorporar más capital privado en la solución del problema del sector y de generar más transparencia y competencia, ¿no? Crear mercados eléctricos competitivos y transparentes. Para que fuera la ley de oferta y demanda la que mantuviera los precios. Sí, dentro, y eso también yo quiero ser muy claro, o sea, dentro de las reglas también para asegurarse de tratos justos para todos, sobre todo protegiendo a los que menos capacidad tienen de protegerse a sí mismos, que son los usuarios. Dentro de eso sí se establecieron estas diferentes estructuración de la industria eléctrica, que llevó a que hoy por hoy en ninguno de esos países ocurren los problemas de suministro de energía que tenemos nosotros. En todos esos países, aunque comenzaron con niveles de pérdidas tan altos como los nuestros,
lograron reducirlas ahora a niveles que son ejemplares. En Guatemala pasaron de pérdidas de cerca del 30% a pérdidas que andan ahorita alrededor del 11-12% en total, ¿verdad? Entonces vos tenés sectores eléctricos en los que el Estado no tiene que gastar, no tiene que mantener situaciones de déficit financiero o de déficit operativo. Y pueden dedicar esos fondos más bien a satisfacer otras necesidades sociales que son tal vez un poco más urgentes, como salud, educación o seguridad. Vemos el caso de Guatemala, cómo hacen ya licitaciones casi todos los años, contratando hoy, pero para que entre en operación dentro de 2, 3 o 5 años. Es decir, sin el cálculo político que implica hacerlas a 6 meses, a 3 meses, con la cantidad de oferentes que tú has mencionado. Los políticos no tienen casi nada que ver con esto. Ellos le dejaron el manejo del sector a la entidad reguladora independiente, a un operador de sistema y de mercado también independiente, y a vigilar que se cumplan las reglas. Y las políticas, por ejemplo, la política de energía renovable, las políticas de subsidios o las políticas de expansión de la red o de tarifa social, por ejemplo, esos son temas de política. Eso sí puede hacerlo el Estado, pero de una manera transparente, de manera que no afecte la toma de decisiones eficientes para el resto de los usuarios. ¿Cuál es la proyección de la demanda en Honduras? ¿Qué decisiones deberían de tomarse para poder atender esa demanda y poder hacer el suministro que se requiere? Tenemos una lámina sobre eso. Correcto, en la página 5 tenemos esa lámina, y estos son datos del plan de expansión indicativo de generación que preparó el Centro Nacional de Despacho este año. Y estaban haciendo ellos una proyección de una demanda máxima de un poco más de 1.800 megavatios para este año y un poco más de 1.900 megavatios para el próximo 2024, y así va creciendo. Perdón, es una tasa de crecimiento de entre 5 y 7% anual, ¿no? Vemos también que en los próximos años, en los próximos 5 o 6 años es porque van a vencer contratos que están vigentes ahora. Entonces es importante desde ahora, si queremos sustituir esos contratos por generación más barata, tecnología más barata, ¿verdad? Es importantísimo que las licitaciones salgan hoy mismo. O sea, 2024 debería ser un año para estar licitando energía para los próximos 6 años. Y ya estamos, si se puede decir, un poco tarde, ¿no? Porque la capacidad nueva se ocupaba ya para este año, perdón, para el 2024, 2025. ¿Que vas a poder meter generación? Posiblemente, pero va a ser más cara. Y para reducir un poco el costo de esa energía que se instale rápido, vas a tener que darle contratos de mediano plazo, o sea, que te lo vas a tener que cargar durante varios años. Porque hemos escuchado que la ENE dice, vamos a tener contratos de corto plazo, pero esos contratos de corto plazo implican costos más altos, porque el costo de inversión, como sea, los está recogiendo en menos tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Costa Rica hace poco hizo una licitación también para contratar energía térmica para cuidar sus embalses. Ellos en esos contratos estaban pagando alrededor de de 18 a 20 dólares por kilowatt cada mes. Eso es más caro que el térmico que estamos pagando aquí en Honduras, ¿verdad? El térmico aquí en Honduras, las plantas de búnker andarán alrededor de 9 a 11 dólares por kilowatt. En Costa Rica contrataron a corto plazo como 18 o 20 dólares por kilowatt. Eso reafirma lo que dices, que si se contrata a corto plazo el costo es más alto. Exactamente, pero esa misma gente que en Costa Rica fue a ofrecer esos precios, aquí en Honduras no estuvo dispuesta a venir por contratos de corto plazo. Por las dificultades de pago que tú mencionas. Exactamente, por esos riesgos de venir a hacer esas inversiones y que al final no se le pagara porque no había garantía de eso. Estaban dispuestos a venir si se les pagaban el doble o más de lo que se pagaba. ¿Se puede revertir esa mala fama como cliente que tenemos? Está bastante complicado porque la ENE actualmente tiene una deuda de corto plazo, principalmente con los generadores, de aproximadamente, los números últimos son de agosto de este año, estamos hablando de de 12.000 a 18.000 millones de lempiras, pero de una deuda total de la ENE de 102 millones de lempiras, 102.000 millones de lempiras, en pasivos totales, ¿verdad? De largo plazo y corto plazo. La ENE trató de salir a colocar 3.000 millones de lempiras en bonos para financiar principalmente
esa deuda de corto plazo, hacerla de largo plazo, de menor costo, pero solo logró colocar aparentemente 200 millones. Precisamente porque está esa desconfianza. Eso no es ni el 10%. No es ni el 10%. ¿Qué sucede? Que también la evolución de las pérdidas ha sido también muy negativa. Y la perspectiva que hay para eso no está claro. Porque yo creo también que la administración, a pesar de que hizo un esfuerzo grande en crear una unidad de control de pérdidas, en la que se ha invertido mucho, sobre todo en personal, no ha logrado los resultados que se esperaban y más bien las pérdidas han crecido. Tenemos un gráfico sobre las pérdidas también, que lo vamos a ver antes de retirarnos. ¿Es el tema de las pérdidas uno de los grandes retos de la ENE, de la estatalidad? Así es, y es un tema complicado, Miguel, porque mira, por cada punto de pérdidas, la ENE pierde al año 500 millones de lempiras aproximadamente. Entonces, el problema de control de pérdidas, hay mucha gente que dice, es que hay que saber qué es lo que hay que hacer, hay que instalar estos equipos, hay que poner estos medidores. Mira, durante décadas hay ingenieros, hay gente del sector que sabe qué es lo que hacer. El problema no es un problema técnico realmente, es un problema de que existan los incentivos necesarios para controlar el robo, porque esto principalmente es robo. ¿Okay? Pero imagínate vos la mafia que hay realmente atrás de esto del robo de energía y lo que podés pagar vos, porque por cada punto de pérdida son 500 millones de lempiras. ¿Qué no podrás financiar vos si estás en ese negocio de robo de energía con 500 millones de lempiras por cada punto de pérdidas? Es algo que es un tipo de problema que no es técnico. Es un problema de estructura, es un problema de diseñar los incentivos necesarios para hacerlo. Hay gente que dice, no, pero lo que se requiere es una buena administración. Mira, yo conozco algo al gerente del ministro de Energía y yo creo que él tiene una muy buena intención, es una persona preparada, pero creo que se han encontrado con un monstruo que es como un bloque de gelatina, ¿no? Que tratar de empujarlo para sacarlo del camino y a medida que te vas empujando, lo que haces más bien es meterte en ese bloque y no lograr empujarlo, ya te enredó toda esa maraña de situaciones. Es una situación muy complicada y no es la primera vez que le pasa a gente que llega al sector. ¿Cuántas veces vos, que sos un estudioso de la actualidad nacional, cuántas veces has escuchado gente que llega a decir, yo sí lo voy a resolver? Varias veces. Toda la vida. Y nadie ha sido capaz de resolverlo porque es un problema de diseño de los incentivos necesarios. Si uno ve la historia, qué se ha hecho en otro lado para resolver el problema de pérdidas, no tenemos que ir muy lejos. Cruzando la frontera, en noroccidente está Guatemala, más al sur está Panamá. ¿Qué hicieron ellos que no hemos hecho nosotros para controlar esas pérdidas, para tener energía más barata, para no tener déficit, para que el Estado no esté invirtiendo tanto en el sector eléctrico? Eso es lo que hay que ver, qué hicieron ellos, que no hemos hecho nosotros. José, nos hemos quedado sin tiempo. Mire la invitación. La solución está al alcance de nuestros políticos y de nuestros tomadores de decisión. Aquí nomás, al noroccidente y más al sur, en Panamá. Ellos han afrontado sus crisis en el sector eléctrico con soluciones creativas de largo plazo que hoy tienen a estos países en curvas de desarrollo mucho más prósperas que nosotros. Vamos a volver en algún momento sobre este tema en el transcurso del próximo año, de los próximos programas, seguramente con la participación del ingeniero Morán y tal vez algún otro colega que podamos terciar aquí con el tema. Recuerde seguir la señal de ICN. Eso fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Le invito a seguir con nuestra programación. Feliz día.